Cada una de las copas del mundo cuenta con sus historias, sus recuerdos para todos los hinchas, con partidos increíbles y otros no tanto. Pero hoy vamos a hablar y repasar lo que fue el mundial más loco de la historia. Un mundial en el que pasó de todo, tanto adentro como fuera de la cancha. Hoy vamos a hablar de Inglaterra 1966. Yo soy Nasa López y bienvenidos a mi canal. Comenzamos. Inglaterra fue elegida sede de la Copa del Mundo el 22 de agosto de 1960, en una elección llevada a cabo en Roma. Le ganó la pulsada final a Alemania Federal 34 a 27 votos. Esto fue potenciado por el presidente de la FIFA por aquel entonces, Stanley Rose, para festejar el centenario de la FA, la Federación Inglesa de Fútbol, en el cual participaron 16 selecciones, Inglaterra como anfitrión y Brasil como campeón defensor, y 14 selecciones buscaron los cupos restantes. Ya la cosa arrancó torcida por la protesta de los participantes africanos, que argumentaron tener derecho a un cupo propio. Debido a la negativa de la FIFA a reconsiderar esta medida, los 15 equipos africanos que iban a participar en la eliminatoria se retiraron, tanto así Siria como Corea del Sur, en solidaridad con las selecciones africanas. Por otro lado, las selecciones del Congo y de Filipinas no participaron por errores en la inscripción. Guatemala, por problemas territoriales con Belice, no pudo participar de la eliminatoria. Y la selección de Sudáfrica fue excluida por su política del apartheid en el territorio sudafricano. Por lo cual, Corea del Norte y Australia jugaron una serie de ida y vuelta en territorio neutral en Camboya por el único cupo de Asia, Oceanía y África en territorio neutral por el hecho de que en esa época eran tensas las relaciones entre el gobierno norcoreano y australiano. Jugaron en Camboya y fue victoria del conjunto norcoreano por 3 a 1 y 6 a 1. Los británicos reaccionaron alarmados ante la noticia de que tendrían que recibir a un país comunista, uno más, incluyendo la Unión Soviética, al que no reconocían diplomáticamente. Hasta hablaron prohibirles el ingreso al país, pero lo descartaron por temor a que la FIFA accione y les quite la sede mundialista. Sin duda alguna, uno de los hechos más insólitos ocurridos durante una cita mundialista, concretamente previo, porque esto fue el 20 de marzo de 1966, justamente en la antesala de la Copa del Mundo, se puso en duda disputar el certamen por el robo del trofeo Jules Rimet. Recordemos que era el trofeo que por aquel entonces se entregaba al campeón del mundo, que se estaba exhibiendo al público en una iglesia en Westminster, en Inglaterra. El trofeo estuvo perdido durante 8 días, tras los cuales un perro de nombre Pickles lo encontró en el jardín de una casa mientras era paseado por su dueño. El perro logró una gran popularidad en Inglaterra y fue exhibido durante el día de la inauguración del campeonato, que se transmitió por primera vez en televisión a todo el mundo vía satélite. Cuando la selección inglesa ganó el trofeo de la Copa del Mundo, Pickles fue invitado al banquete de celebración y hasta se le permitió lamer los platos después del banquete inaugural. El ladrón no fue atrapado y hasta incluso se llegó a sospechar de Pickles y su dueño, pero finalmente en el año 2018 se revelaría la identidad del ladrón, el inglés llamado Sidney Kulugheri, conocido por el seudónimo de Mr. Crafty. Era un delincuente común dedicado al asalto de oficinas de correos, quien a sus 40 años por aquel entonces, al ver la oportunidad, entró al Central Hall y con ayuda de su hermano Ray perpetró con facilidad el robo. Al llegar a su casa le mostró el trofeo a su padre, quien le preguntó qué empezaba a hacer con eso. Con su ayuda de su amigo Ted Bechtel, intentó pedir un rescate de 150.000 libras al presidente Joe Mears. Sin embargo, luego del arresto de este amigo de él, finalmente desiste y lo abandona, siendo encontrado días después por Pickles en el jardín de una casa. Jamás fue arrestado por ello y solo su entorno cercano sabía de su culpa, llevándose este secreto a la tumba, y tras su muerte por cáncer en el año 2005, su familia revelaría el secreto años más tarde. Sin duda alguna, uno de los partidos más memorables de esa Copa del Mundo fue el Corea del Norte 1, Italia 0 por la fase de grupos. Corea del Norte venía tras un empate y una derrota en sus primeros dos partidos. En cambio, Italia venía de ganar uno y perder el otro ante la Unión Soviética. Pero viendo la diferencia de jerarquía, se privó y guardó jugadores, pensando ya en los cuartos de final. El partido entre los norcoreanos y la Azzurri fue disputado en el estadio Ice Park de Middlesbrough el 19 de julio de 1966. La primera media hora fue un vendaval italiano y la pelota se negaba a entrar, y una gran actuación del portero norcoreano Chang Mi-jun Lee.
El capitán italiano Giacomo Bulgarelli se lesionó y como por aquel entonces no se permitían cambios, dejó a Italia con 10 durante todo el resto del partido. Y justo después de la salida del 10 italiano, Pak Duik hizo el gol de la victoria, que los europeos no supieron revertir. Los italianos y la prensa internacional sembraron dudas con respecto a la condición atlética de los asiáticos. Muchos de ellos insinuaron que disputaban los encuentros con dos equipos diferentes en cada tiempo, por lo cual el equipo asiático estaba más fresco y podían frotar mejor los partidos. Aún así, los reclamos no prosperaron ya que nunca se comprobó y la FIFA omitió el tema. Y porque además estaban sumergidos estos temas con tintes racistas contra la selección norcoreana. Uno de los partidos más memorables de esa Copa del Mundo y también de todas las Copas del Mundo en general fue la Inglaterra 1, Argentina 0 por los cuartos de final, disputado en Wembley. Ya a los 36 minutos del primer tiempo, Antonio Ratín, capitán de la selección albiceleste, fue expulsado. Si bien la intención del argentino era dialogar con el árbitro alemán Rudolf Kreitlin para enfriar el cotejo, no tenía conocimientos de inglés ni de alemán, mientras que la autoridad no entendía nada de español. La comunicación era imposible y hasta se malinterpretó a punto de determinar su expulsión. Me miró con mala intención y por eso me di cuenta que me había insultado, justificó el árbitro alemán Rudolf Kreitlin para expulsar al defensor argentino. Ratín luego comentó a la prensa y dijo las siguientes palabras. Después de que me expulsaron, me senté en la alfombra roja que le pusieron a la reina. Iba a los vestuarios y me empezaron a tirar chocolatines. Cuando estaba por llegar a la banderín de córner, agarré una bandera inglesa que flameaba en el palito. La retorcí toda y la mostré. Entonces, en vez de chocolatines, me tiraron latas de cerveza. Una batalla campal se armó esa tarde en Wembley entre el partido de Argentina e Inglaterra ante la expulsión de Ratín, que incluso estuvo esperando un traductor para ver qué le decía al árbitro, porque en ese momento no había tarjeta roja ni amarilla, se expulsaba así nomás, y entonces se quedó 10 minutos parado para ver qué pasaba, y ahí fue cuando el partido se demoró un montón. Una absoluta cosa más bizarra jamás vista. Argentina siguió el partido con 10 y defendiéndose como podía, pero al final cayó el gol inglés, obra de Geoff Hurst a los 78 minutos del partido, decretando el 1-0 final y la clasificación de los británicos a semifinales. Quizás el partido más recordado de esta cita mundialista fue el Portugal 5, Corea del Norte 3. Portugal, la gran candidata al título, con Eusebio como emblema, contra la Cenicienta que venía de ganar la Italia, Corea del Norte. Otro partido que parecía un trámite, pero que arrancó con la selección asiática abriendo el marcador al minuto de juego. Y para los 25 minutos del primer tiempo ya ganaba 3-0. Las crónicas del partido relatan que Portugal salió tranquila a jugar el cotejo y que los asiáticos tenían un juego vistoso, rápido y colectivo, por lo cual se lo llevaron puesto a la primera media hora. Sin embargo, la Pantera de Mozambique apareció y con su talento se despachó y clavó 4 goles y remontó el partido del solo. Y ya para el final, José Augusto a los 80 minutos del segundo tiempo sentenció el 5-3 final. Los norcoreanos se fueron aplaudidos por los británicos, porque les empezaron a tomar cariño por ser la cenicienta del torneo, pero los aplausos mayores se los llevó Eusebio, que se consolidaba como el mejor jugador del mundo por aquel entonces. No podía faltar el Inglaterra 4, Alemania Federal 2, la final de ese mundial. Un partido memorable y con una de las finales más recordadas de toda la historia. No solo por ser la primera corona del cuadro inglés, sino por el fallo arbitral en el tercer gol inglés. Pero vamos por partes. El partido arrancó con un gol alemán a los 12 minutos, obra de Haller. Poco después, al minuto 18, Hurst igualó el cotejo. Ya en el segundo tiempo, Peters pone el 2-1 a los 78 minutos y lo que parecía el triunfo británico se vio frustrado tras el empate a los 89 minutos por parte de Weber. Ya en el alargue, precisamente en el minuto 101, sucede el hecho nombrado previamente. George Hurst remata y la pelota pega en el travesaño. Pica la parte de la línea, pero el árbitro suizo, Gottlieb Dienst, convalida el gol a instancias de su asistente, el soviético Tofik Bakramov, para Inglaterra, poniendo el 3-2 parcial. Luego Hurst completa un hat-trick siendo el primero en la historia en hacerlo en una final del mundo y decreta el 4-2 final y la consagración británica. En 1995, mediante un estudio minucioso desde la Universidad de Oxford, informaron que al balón le faltaron 6 centímetros para pasar la línea de meta.
lo que se convirtió en uno de los goles fantasmas más recordados de la historia. Pero luego, en el año 2016, el equipo de trabajo del programa Sky Sports realizó una simulación y apeló a la realidad virtual para asegurar que la pelota había ingresado en su totalidad, como podemos ver en esta imagen. Este mundial plagado de cosas curiosas y bizarras, como por ejemplo estos siguientes datos que voy a dar a continuación. El himno de los países solo se cantó en el partido inaugural entre Inglaterra y Uruguay en Wembley, y en la final en el mismo estadio. Se hizo para evitar sonar el himno de dos países comunistas como la Unión Soviética y Corea del Norte, con los que Inglaterra no tenía relaciones diplomáticas y hasta incluso no reconocía, como fue con el Corea del Norte. Fue el primer mundial también donde se utilizó una mascota, Willy, que fue un furor en el público británico, tan así que se convirtió en figura de culto de la cultura y el folclore inglés históricamente. Y a partir de 1966-1970, en los siguientes mundiales se empezó a formalizar el tema de mascota. Hasta incluso Willy tuvo su propia serie animada. Pickles, el perro que encontró la Copa del Mundo, murió en 1967 cuando, pobre, se estranguló con su correa mientras perseguía a un gato. Fue enterrado en el jardín trasero de la casa de su dueño. El trofeo Jules Rimet original, el mismo que Pickles rescató, fue robado de nuevo del edificio de la Confederación Brasileña de Fútbol en el año 1983, porque la FIFA le había otorgado, por ser tricampeón mundial por aquel entonces a Brasil, el trofeo original. No se ha visto entonces el trofeo y nunca se supo su paradero. Y para cerrar, otro dato curioso, los jugadores norcoreanos que jugaron el Mundial 1966 fueron elegidos por el dictador a dedo para ver quién disputaba el certamen. Si bien estos jugadores jugaban en la liga norcoreana, no fueron por meritocracia al Mundial, sino por elección del líder del régimen. Por ejemplo, el que metió el gol contra Italia, gol histórico para ganar la selección de Nerazzurri, Park Do-it, era el sargento nacional del ejército norcoreano. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la idea del video, que comenten si les parece surrealista este mundial, si hay otro, saben otro dato interesante sobre esta Copa del Mundo. Espero que les haya gustado, no se olviden darle like, suscribirse y compartir el video, así me ayudan un montón. Muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.